Byung-Chul Han es un filósofo de origen surcoreano que imparte clases en la Universidad de las Artes de Berlín. Sus libros formulan una crítica a la sociedad actual, que se enmarca en una cultura de límites difusos, demasiado transparente, positiva, ruidosa e incluso pornográfica. Hoy nos acercamos a sus ideas a través de 4 personas que han leído y reflexionado sobre su obra. La sociedad disciplinaria lo es en tanto que representa la resistencia del individuo a la civilización. Es decir, es necesario disciplinar al individuo en todos aquellos aspectos en que se enfrenta el proyecto civilizatorio. En la actualidad hemos superado ese paradigma de prohibición, de castigo, porque hemos accedido a una situación en la cual nos disciplinamos a nosotros mismos, es decir, el enemigo somos nosotros mismos, somos quienes nos negamos, y por lo tanto es un enemigo a nuestra medida. Mientras el enemigo fue externo o exterior, había una debilidad, es decir, la imposibilidad de penetrar el misterio que sigue siendo, que siempre es lo humano, hacía débil o frágil la posibilidad de control. La violencia neuronal no parte de una negatividad extraña al sistema, más bien es sistémica, es decir, consiste en una violencia inmanente al sistema. Tanto la depresión como el trastorno de déficit de atención por hiperactividad o el síndrome de desgaste ocupacional indican un exceso de positividad. En cierta medida, no debemos olvidar que la vida, en tanto que vida, es negatividad, es decir, es separación, es originalidad, es lo irrepetible, pues aquello que establece una frontera, ¿no? Puesto que la vida en sí misma es siempre divergencia, no se repite. En ese sentido, la negación de esa negatividad es una desaparición de la esencia concreta que tiene que ser lo humano, ¿no? Por lo tanto, es una desaparición del yo tanto como del otro. A eso se refiere sobre todo con la positividad. Esta sociedad es una sociedad en la que se aspira a una mente colectiva, en la que se ha renunciado a la excepcionalidad de lo vivo, a la excepcionalidad de la existencia humana, y por lo tanto nos hemos deshumanizado. El enjambre digital no es ninguna masa porque no es inherente a ninguna alma, a ningún espíritu. El alma es congregadora y unificante. El enjambre digital consta de individuos aislados. Es una sociedad esta del rendimiento, yo diría que de la instrumentalización, más que del rendimiento, porque el rendimiento se puede interpretar como productivismo, pero en realidad no somos solo productivos, sino que somos instrumentos para la producción, somos instrumentos para la guerra, somos instrumentos para la construcción de la civilización, y hemos dejado de ser sujetos de nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, digamos que ese paso se ha dado sobre todo a través de nuestra propia colaboración, y esa colaboración tiene mucho que ver con la necesidad de buena conciencia, con la necesidad de conciencias tranquilas, que es este mundo en el que estamos viviendo. El Big Data es un instrumento psicopolítico muy eficiente que permite adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación. Se trata de un conocimiento de dominación que permite intervenir en la psique y condicionarla a un nivel prereflexivo. Solo la máquina es transparente. La espontaneidad, lo que tiene la índole de un acontecer, y la libertad, rasgos que constituyen la vida en general, no admiten ninguna transparencia. Yo tengo el recuerdo de, en una visita a un pueblo perdido de Castilla, encontrarme con un anciano sentado en una piedra mirando el horizonte. Eso era algo bastante común en la vida antigua, ¿no? Es decir, una ausencia de pensamiento, de
actividad, ¿no? ¿Qué significaba volver al mundo interior? Es decir, abandonarse en el propio mundo interior. Esa posibilidad hoy no la tenemos porque nos da miedo verdaderamente. La contemplación hoy solo sería posible admitiendo la necesidad de retirarnos, de buscar el mundo interior, y allí solo encontraríamos de momento un vacío. Por eso yo siempre recuerdo una cita del Apocalipsis, una de las primeras citas del Apocalipsis, que es aquella de no temas por lo que vas a sufrir. Si no es desde ese paradigma, desde esa conciencia, ¿no?, de que el encuentro con nosotros mismos no puede ser sino doloroso, una vez que hemos llegado a esta situación, a esta vida como es hoy, no podremos acceder a ese silencio, a ese recogimiento necesario, ¿no? No podremos admitirnos en lo que somos. El eros se dirige al otro en sentido enfático, que no puede alcanzarse bajo el régimen del yo. Por eso, en el infierno de lo igual, al que la sociedad actual se asemeja cada vez más, no hay ninguna experiencia erótica. Esta presupone la asimetría y exterioridad del otro. Para mí la desaparición del sujeto, la desaparición de lo singular, de la individualidad, es el elemento que hace imposible la conexión erótica, ¿no? Por otro lado, en una sociedad de lo políticamente correcto, nuestra vida erótica ya no está determinada por nuestro propio movimiento interior o el conocimiento de nosotros mismos, sino que viene a suponer una construcción además desde el logos. No veo que haya muchas salidas a esta situación. Realmente creo que lo que vivimos es un apocalipsis en la medida en que lo que estamos destruyendo no es la naturaleza o los muchos países que se están destruyendo, sino estamos destruyendo nuestra propia esencia como seres humanos, es decir, la capacidad de poder transformar eso.